Bendiga, hermanos. Pongámonos de pie. Y pasamos al estudio del libro de Hebreos, pero vamos a orar para que Dios, hermanos, sea el que siempre nos enseñe, nos muestre su gloria a través de su palabra. Y también en la oración, pues, siempre por todas estas necesidades, tanto de enfermedades, por trabajo, finanzas de una empresa. Vamos a orar, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Amén. Levante sus manos y oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, porque ahora también pues podemos traer delante de ti nuestras necesidades, nuestras enfermedades, Señor. Padre, toca cada una de ellas. Y Señor, restaura la salud, provee, fortalece, levanta y da victoria al que está luchando. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque sabemos que todo lo puedes hacer. Así también ahora manifiéstate a través de tu palabra, que todos vamos a ser guiados, perfeccionados para toda buena obra. Enséñanos, muéstranos tus caminos para que caminemos por ellos, Señor, y podamos así cada día ser mejores para ti y ser testimonio de tus propósitos, de tu salvación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con el capítulo 11 del libro de Hebreos. Capítulo 11. Y leemos el verso 20. Hebreos capítulo 11, verso 20 en adelante, dice la palabra del Señor: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Yo quise de un solo predicar sobre este capítulo 11, pero hermanos, Dios nos ha mostrado y nos ha venido mostrando que realmente hay una riqueza aquí, hermanos, que va a venir a fortalecer precisamente nuestra fe, nuestra relación con Dios, fortalecer nuestras almas. Y lo que hemos leído
es sobre estos, voy a decirlo así, 4 personajes: Isaac, Jacob, José, diría aquí pues los padres de Moisés. Personajes que nos enseñan que la fe, hermanos, hace que visualicemos el porvenir, el futuro. Es decir, las promesas hechas, hermanos, que en un tiempo en que estos personajes ya no estaban, sucedieron las cosas, hermanos, que habían profetizado, en la cual, como dice ahí, pues hablaron de cosas, hermanos, que no habían sucedido. Cosas que se cumplieron cuando ellos ya no existían. Porque estamos hablando de cosas del porvenir, del futuro. Por eso, hermanos, la importancia que habíamos estudiado en los temas anteriores, en el verso 13, para que entendamos pues lo que estamos diciendo, dice ahí el verso 13, léalo. Conforme a la fe murieron todos estos, ¿y qué dice? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Entonces, todas estas promesas de Dios, en la cual, hermanos, vino a través de estos personajes, nosotros, hermanos, podemos leer ahora que en determinado tiempo, estamos hablando, hermanos, donde ellos ya habían fallecido, ya habían pasado muchos años. En otros se habla, hermanos, de un siglo después. ¿Cuánto es? ¿Un siglo? Exacto. Entonces, increíblemente, hermanos, todas estas cosas sucedieron tan como ellos, hermanos, lo habían hablado, y que pudieron pues visualizarlo de tal manera que los saludaron, dice, de lejos. Y fíjense que esto es bien importante, porque la iglesia no ha quedado exento, hermanos, de esas revelaciones de Dios, en las cuales nosotros tenemos que confiar, que nos hablan siempre del porvenir y que se sucederán y que se darán, porque Dios lo ha determinado así, y que nadie podrá hacer que cambien precisamente todos esos acontecimientos. Y es bien importante para que nosotros comencemos, hermanos. Hablo de aquellos que ya dejaron la esperanza, hermanos, a un lado de creer y esperar el retorno de Cristo, la segunda venida de Cristo y esos acontecimientos que se hablan de los tiempos finales. Cosas, hermanos, que Jesús habló, que las Escrituras hablaron y que tendrán su cumplimiento, como lo vemos en estos personajes, hermanos, que también recibieron cosas del porvenir, y aunque ellos ya no estaban, pero sucedieron. Amén. Entonces, de eso se trata, pues, hermanos, lo que hemos leído ahora. Entonces diríamos, la fe nos hace ver con certeza, porque eso es la fe. Acuérdense que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces la fe nos hace ver
con certeza los acontecimientos futuros, en donde muchos hermanos tal vez no estarán o no estaremos en esos días. ¿Usted va a estar ahí? No. ¿Por qué no? Se está muriendo. Tenga fe, hermano. La mala hierba nunca muere. Hay que confiar. No, así me gusta motivar a lo que dice, me estoy muriendo. Le digo, no me preocupe, que la mala hierba nunca muere. Para motivarlo, pues, que se sienta que está chispudo y que se va a levantar. Entremos a los detalles. Dice el verso 20, nos habla en primer lugar de Isaac. Espero que tengan ahí, para no detenerme mucho, lapicero para que copien ahí y lo leen ahí en su casa. Dice el verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ahí tenemos la fe en primer lugar de Isaac, cuando bendijo a sus dos hijos. Y como dice ahí, les habló de cosas venideras que sucederían. Cuando bendijo a Jacob, a él se le dijo que vendría a ser una gran nación, en donde pueblos, hermanos, le servirían y se inclinarían reyes. Eso está en Génesis capítulo 27. Del 27 al 29, copien ahí y lo leen en su casa. Ahora, estas cosas sucedieron, hermanos, en los reinados de David, Salomón. Ustedes recordarán, hemos venido estudiando el libro de Crónicas. David, Salomón, Asa, Josafat y otros reyes, hermanos, en las cuales Dios le dio victoria, y que muchos reyes, hermanos, habían sido sometidos y le servían precisamente a estos reyes. Entonces usted puede leer allá en los libros donde sucedió todas estas cosas, en Segunda de Reyes, hermanos, y en Segunda de Crónicas, que ese libro lo hemos venido estudiando. Ahí sucedieron donde habla de David, donde reyes, hermanos, le servían, y que ellos fueron los que contribuyeron de traerle, hermanos, madera, piedra y todo aquello que iba a ocupar para edificar la casa de Dios. Lo mismo sucedió con Salomón, donde, hermanos, a través del barro le traían madera preciosa. En Asa, en Josafat, igual forma, hermanos, los reyes le servían a ellos. Es decir, pues, que estas cosas en las cuales se le profetizó, hermanos, y que se habló de esas cosas venideras a Jacob, tuvieron pues su cumplimiento. Ahí lo lee en su casa, el segundo libro de Reyes o el segundo libro de Crónicas. Luego viene, hermano, de Esaú, que también se le habló de cosas venideras. A él se le dijo pues que serviría a su hermano. Ustedes recordarán lo que pasó ahí, ¿verdad? Jacob Isaac quería, hermano, que fuese Esaú, pero ya conocemos la historia. La madre intervino y engañaron pues a Isaac, creo que así fue. Engañaron a Isaac y lo vistieron, le pusieron pelos de, como ustedes que ponen pelos de camello para andar peludos, y así pues recibió la bendición. Esaú, cuando llega, hermano, se da cuenta que Jacob le había robado la bendición. Entonces suplicó por él, y lo que se le dio fueron las migajas de esa bendición, por decirlo así, ¿verdad? Pero sí se habló de cosas venideras, y fue de que él iba a servir a su hermano menor, y que un tiempo determinado, hermanos,
descargaría su odio contra su hermano. Estamos hablando de las generaciones de Jacob y las generaciones de Esaú. Estas cosas sucedieron en Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 20. En el reinado, hermanos, del hijo de Josafat, sucedió eso, donde Edom, que son los hijos de Esaú, hermanos, atacaron y en pocos días habían sometido a Judá, pero luego fueron liberados los de Judá. Pero sí, ahí descargaron precisamente ese odio de la cual se habló aquí, de cosas venideras que sucederían. Amén. Ahora pasamos al verso 21, cuando nos habla de Jacob. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Es decir, hermanos, que cuando bendijo a los hijos de José, en donde él, hermanos, le da como primogenitura a Efraín, siendo el menor, y que sería más grande que Manasés, que era el mayor. Y como siempre, pues, cumpliéndose ahí que el mayor serviría al menor, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso fue en Génesis capítulo 48, verso 17 al 21, donde se hizo eso, hermanos, y tuvo su cumplimiento en Éxodo, cuando, hermanos, salieron liberados de Egipto y Efraín y Manasés salieron juntamente con el pueblo de Israel. Ahí se cumplió y vino a ser Efraín, hermanos, el menor, más grande en la tribu que, hermanos, Manasés, su hermano mayor. Ahí sucedió una cosa que desagradó a José. Él ya no miraba, ya estaba anciano, estaba a punto de morir, mandó a llamar a los hijos, a sus hijos para bendecirlo y luego fallecer. Se dio un hecho que desagradó a José porque llamó a los hijos de José, ¿verdad? Impuso las manos, pero cruzó las manos. Entonces José, pensando que se había equivocado, le quita la mano y le dice: no, es sobre este hijo. Y Jacob le dice: no, déjalo así. Así sucedieron las cosas, ¿verdad? Y tuvieron también su cumplimiento. Por último, para que se larguen, no, el verso 21. Perdón, el verso 22 sería. Cuando se habla ya de José, ¿qué dice? Verso 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. Entonces, esos mandamientos que él dejó, hermanos, sucedió en Génesis 50, verso 24 al 26. Cuando él habló, pues, hermanos, que estaba despidiéndose de sus hermanos. Ellos pensaban que José se iba a vengar, pero José, igual que ustedes, que saben perdonar y que olvidan y que entienden que son llamados para bendecir y no para destruir, ni para andar chismeando y metiendo las narices donde no la deben de meter. Así también José, hermanos, precisamente habló con sus hermanos y le dijo que no tuvieran miedo de él, que él no se iba a vengar porque él no era Dios, ¿verdad? Sino que los llamó para encargarles de que primero les dijo que iban a salir libres, que iban a salir, y que el día que salieran, hermanos,
ahí les dio mandamiento que no dejaran ahí sus huesos, sino que se lo llevaran a la tierra que Dios les iba a dar. Nosotros sabemos que esas cosas sucedieron en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 19, donde Moisés ordena, hermanos, a la salida, hermanos, que iban para afuera, ordena, hermanos, de que se llevaran pues los huesos de José, y claramente dice ahí, hermanos, que lo llevaban a la salida cuando fueron liberados de Egipto. Amén y amén. El último detalle es con respecto a los padres de Moisés. Dice el verso 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Amén. Fíjense, tal vez usted diría, pero dice, ¿por qué lo vieron niño hermoso? Le dio pesar, entonces lo escondieron por 3 meses, cuando ya no pudieron sostenerlo, o sea, esconderlo mucho, entonces dice ahí que en una cesta lo meten y lo dejan ir en la corriente del río, y es rescatado por la hija de Faraón, y ya conocemos después la historia de Moisés. Amén. Es decir, hay cosas, hermanos, que tal vez no estaban en las manos de ellos, hermanos. Ellos lo hicieron con un propósito, pero detrás de ellos estaba el propósito de Dios, que posiblemente ellos en ese momento lo desconocían. Hay cosas, hermanos, que suceden, en la cual nosotros interpretamos que son cosas de bien o son cosas para mal. Pero sea como sea, hermanos, llegamos a entender después de que Dios está detrás de todas esas cosas por su plan y el propósito que siempre tiene para con nosotros. Fue muy doloroso estar guardando ese niño, en cualquier momento los iban a descubrir. Y lo más doloroso, cuando ya no lo pudieron, hermanos, ya no pudieron esconderlo, y tomaron la decisión de hacer, y por eso se llama Moisés, esa cesta, y ahí fue puesto en el río. La hija de ellos, hermanos, se fue viendo qué fin iba a tener, y vio cuando estaba ahí bañándose, dice la hija de Faraón, vio la cesta, y ahí rescató a ese niño, a Moisés, ¿verdad? Moisés salvado de las aguas, pues, ¿verdad? Entonces, hermano, hay cosas que pueden estar sucediendo negativamente en nosotros, pero si estamos en las manos de Dios, debemos de entender, hermano, que es un propósito de Dios, que tal vez por la dureza de nuestros corazones no entendemos o no queremos entender. Amén. Hay cosas en las cuales nos resistimos. Ya no se resista. Ahora, si peca, pues ahí sí va, tiene que arrepentirse y todo. Estoy hablando de cosas donde usted cree, hermanos, precisamente que no es debido a pecado, sino que es debido, hermanos, precisamente a las circunstancias de la vida, y usted no sabe por qué le están sucediendo esas cosas negativas, ¿verdad? Entonces, siempre a veces leemos de que Dios trabaja en nuestras vidas, ¿verdad? Tiene el propósito de que seamos mejores, tiene el propósito para esto, pero al final el propósito de acuerdo al plan que Dios ha establecido, el plan de los siglos, no de momentos. Da gloria a Dios. En conclusión, queridos hermanos, la iglesia no está exento. Y Dios, hermano, le permitió a la iglesia de hablarle, de prometerle, de profetizarle a la iglesia de cosas también venideros, de cosas que sucederían en los tiempos finales y que tenía que ver siempre con el propósito, con el plan de Dios, en las cuales, hermanos, la iglesia sería protagonista. Tenemos el libro del Apocalipsis,
que habla de ese tránsito doloroso, la persecución de la iglesia, pero que al final, hermanos, se mira ahí el rapto de la iglesia, el capítulo 4, verso 1, cuando dice sube acá, pero también se habla, hermano, que la iglesia que pareciera que iba a terminar en un caos, desastre, hermanos, terrible, al final lo que se revela es el final glorioso de la iglesia de Cristo. Amén. Tenemos promesas, hermanos, como es el rapto de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. En esas promesas se habla de algo terrible como es la apostasía, que ya lo estamos viviendo en estos tiempos en el mundo. Es decir, hay cosas que para nosotros son terribles, pero que al final van a desembocar de acuerdo al propósito de Dios para bendición de nosotros. Amén y amén. Ahora, la pregunta sería, ¿creemos nosotros lo que Dios nos ha hablado del porvenir? ¿Y lo está esperando, lo está anhelando? Porque cuando dice aquí que estos hombres, hermanos, estos hombres, el verso 13, que por la fe murieron, todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Es decir, ellos se llevaron hasta la tumba, hermanos, esa promesa, esas cosas que habían hablado del porvenir que Dios les había revelado. La creyeron. Y nosotros como iglesia, hermanos, como iglesia, debemos de llevar hasta el fin estas promesas fieles de Dios que nos hablan del porvenir. Por eso, hermanos, la relación del cristiano con Dios es para siempre, hasta la muerte o hasta que el Señor venga. Sí, el hecho, hermano, ustedes recordarán, por ejemplo, que Pablo habló del rapto de la iglesia y bueno, no sucedió, pasaron años. La iglesia tesalonicense, pues los miembros comenzaron a preocuparse porque comenzaron a morir familiares de ellos que habían creído en Cristo, habían muerto en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasará con ellos? Es decir, la promesa falló, cambió de parecer el Señor. Entonces Pablo les escribe y le dice, con respecto a los que duermen en el Señor, sonará la trompeta, aleluya, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Diga gloria a Dios. Y luego nosotros que estemos vivos, dice, juntamente con ellos seremos arrebatados en los cielos. ¿Lo cree usted? Bueno, ¿lo cree? ¿Lo saluda? ¿Lo vive? Como estos hombres lo vivieron. Y aunque no lo vieron, pero lo creyeron, hermano, y esa fe se la llevaron aún hasta en la tumba. Por eso Jesús no se avergüenza, ni Dios se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y ustedes muertos? ¿Ah? ¿Ya no? ¿Ya cambiaron sus expectativas? Al principio sí, hermano, pero como ya tardó y ya me están saliendo canas, y yo dije, tengo que hacer algo en la vida. Pero yo no sabía que habías entendido que el llamado era para que fuese vago y sin oficio. Pero a nadie llamó el Señor para que fuese vago y sin oficio, ¿verdad? Está hablando de la promesa, que hay que llevarla anclado en nuestros corazones hasta la muerte o hasta que Él venga.
por la fe, tener la certeza y la convicción que estas promesas que Dios dejó son fieles y sucederán aunque usted deje de haber creído. Dios es real, Jesús es real, sus promesas son reales y son fieles. Por eso dice la Escritura que Jesucristo es mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es decir, el llamado de nosotros es imitar, seguir las huellas de estos hombres, de promesas que en su tiempo ellos no lo pudieron ver, murieron, pero que sucedieron, cumpliéndole así Dios a ellos, como cumplirá el Señor Jesucristo a su iglesia que redimió y conquistó y compró con su preciosa sangre. Él no se puede negar a sí mismo. Él lo va a cumplir. Creo en el rapto de la iglesia. Creo en las cosas que están aquí para el futuro. Lo creo. Creo en la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Rapto, segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene que ver con la iglesia. El rapto de la iglesia. Y la segunda venida de Cristo tiene que ver con el pueblo de Israel. La promesa hecha a la casa de David, donde el Mesías reinaría por 1000 años. Amén. De eso se trata. Pero también va a traer juicio sobre todas estas naciones, hermanos, que no quisieron arrepentirse. Juicios que lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Naciones antiguas, donde Dios, hermanos, se dejó sin testimonio, pero nunca se arrepintieron. Y Dios juzgó esas naciones y muchas veces usó otros pueblos para juzgarlos. El pueblo que fue liberado de Egipto, Israel, fue un instrumento para juzgar esas naciones antiguas que estaban donde ellos fueron precisamente a poseerla. Tenemos, hermano, otra ciudad antigua, Nínive, ahí se menciona. Desde cuando se le venía hablando y no se arrepintieron. Y llegó el momento donde Dios derramaría juicio y llamó y envió a Jonás. Pero por causa de que el rey se arrepintió y se humilló e hizo que toda la nación se humillara delante de Dios, Dios detuvo momentáneamente por un tiempo ese juicio sobre esa nación. Pero luego, hermanos, el juicio vino sobre la otra generación de Nínive. No digamos Sodoma y Gomorra, muchos pueblos. Y estas naciones de hoy, que desde hace 2000 años se les viene predicando, anunciando, y en vez de arrepentirse se burlan, menosprecian la palabra de Dios y todo ello, un día, hermano, Dios las va a juzgar. Por eso se hablan de los juicios, juicios que preceden la segunda venida de Cristo, juicios terribles, y luego el Señor que vendrá a juzgar a todas las naciones en su segunda venida. La pregunta sería si usted las cree, o para usted son, ¿qué? Si tenemos la confirmación, por eso leímos lo que sucedió con estos hombres de fe, para que nosotros entendamos, hermano, que Dios es Dios y nadie va a poder desviar su propósito, ni mucho menos detenerlo. Como alguien decía, no ha nacido ni nacerá la persona que pueda detener y cambiar el propósito y los planes de Dios. Aún se habla del último rey poderoso que se levantará en la tierra, cuyo avivamiento, poderes van a ser, hermanos, de parte de Satanás. Y aún así pretenderá cambiar los tiempos, dice la Escritura. Pretenderá sentarse en el trono de Dios.
pero va a ser juzgado. Y aparentemente, hermanos, como que ganó, como que triunfó. Y muchos dirán, ¿dónde están las promesas de Dios? Por ejemplo, Pedro habla de eso, que muchas veces se preguntan, ¿dónde están? Todas las cosas están siempre en su lugar. Pero Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. No se equivoque. Por eso Jesús habló de las 10 vírgenes. 5 de ellas, que espero que usted sea una de ellas, mantuvieron, hermanos, la lámpara siempre llena de aceite, para que la llama, la luz en ellos nunca se apagara. Pero estaban las otras 5 insensatas. Muchos gustos. Las 5 insensatas, hermanos, que se distrajeron por las cosas del mundo, que ya no esperaban el regreso de su Señor y se atenían, hermanos, a las otras 5, que por si acaso y se nos acaba, dice el aceite, ustedes nos van a dar a nosotros. Esa era la esperanza de ellos. Y cuando se oyó que el Señor venía, ellas ya casi no tenían aceite y le dijeron, dennos ustedes de nosotros. Pero ¿cómo sería? Las 5 vírgenes, las sabias, ¿qué serían? Prudentes, gracias. Prudentes. Le dijeron, no, mejor vayan a comprar, llenen también ustedes, para que no nos falte a nadie. Aquellas salieron y cuando regresaron, la puerta ya estaba cerrada, porque su señor, el esposo, ya había regresado. Y se quedaron afuera. Y dice Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Queridos hermanos, pruebas contundentes en el Antiguo Testamento que estas cosas sucederán. Creo que es necesario retornar a las Escrituras. Es necesario comenzar, hermano, a retomar aquellas cosas que usted ya olvidó y dejó de lado. Vuélvala a tomar. Vuélvala y mejore su vida. Y esas cosas que usted hace pensando que nadie lo mira y que lo que hay en su corazón nadie conoce sus pensamientos, hay uno el cual usted debe temer. No tenga miedo del hombre, tema a Dios, porque Él conoce todas las cosas. Amén. Cierre sus ojos. Que Dios, hermanos, tenga misericordia en estos tiempos, que guarde a su iglesia y que restaure a aquellos que se han alejado, que puedan regresar antes, hermanos, que sucedan todas estas cosas, porque van a suceder. En la predicación, hermanos, no queda exento el hablar, hermanos, de los juicios, el hablar de la venida de Cristo. Es parte de la predicación de la iglesia. Así mandó el Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias. A ti la gloria y la honra para siempre, Señor. Ayúdanos a mantener la llama, a mantener lleno nuestras lámparas, Señor, para que esa llama nunca se apague y estar brillando el día en que se diga sube acá, el día en que se oiga la voz del esposo, he aquí yo vengo. Guárdanos, Señor. Danos fe y aumentanos la fe. Y llena, Señor, a aquellos que dejaron de esperar. Una vez más, revela el conocimiento en ellos. Y los que se alejaron, Señor, tú los puedes traer a tu presencia. En el nombre de Jesucristo. A ti la gloria y la honra para siempre.
Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. No sé si se acuerdan todavía qué alabanza, como ladrón en la noche. Una de Paquito el Barrio, tampoco. Ahí está en Apocalipsis, pero bien, vamos a continuar. Amén. Pase, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Voy a invitar a los hermanos.